Siempre he sido un hombre de ciencia, un devoto de la lógica y la razón. Mi nombre es Victor Radcliffe, y soy doctor en ciencia en el ocaso de su carrera, exiliado en una base submarina en medio del Océano Pacífico. Los problemas que devastaban la superficie nos habían forzado a refugiar nuestras investigaciones en las profundidades, lejos del alcance de los posibles ataques. Sin embargo, la soledad y el aislamiento eran un precio alto a pagar. La base, conocida como Acuática 7, era una estructura monumental de acero y vidrio, ubicada a más de 1000 metros bajo el mar. Este entorno hostil y claustrofóbico era nuestra única defensa contra la devastación que reinaba en la superficie. Los corredores metálicos y las salas de investigación, iluminados por una luz fría y artificial, solo intensificaban la sensación de opresión. El sonido del agua contra las paredes de la base y el zumbido constante de las máquinas componían la sinfonía de nuestra existencia diaria. Las comunicaciones con el mundo exterior eran esporádicas y, últimamente, habían cesado por completo. En esta soledad, me había volcado por completo a mis investigaciones. Mis colegas, temiendo lo peor, habían evacuado la base semanas atrás. Yo me quedé, impulsado por una mezcla de obsesión y la firme creencia de que estábamos al borde de un descubrimiento trascendental. Pero a medida que los días se convertían en semanas, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. Algo en la profundidad del océano parecía observarme. Un día, mientras revisaba las lecturas de los sensores, algo llamó mi atención. Una anomalía, una fluctuación en los campos magnéticos, algo que nunca había visto antes. Mi curiosidad, siempre mi mayor fortaleza y debilidad, me llevó a investigar. Los datos indicaban una actividad inusual en una zona que, según nuestros mapas, era geológicamente estable. Decidí que debía examinarlo de cerca. Equipado con un traje de buceo de última generación, me preparé para salir al exterior de la base. El proceso de descompresión fue tedioso, y el silencio que lo acompañaba, ensordecedor. Finalmente, la escotilla se abrió y me sumergí en el oscuro abismo del océano. Era un vasto vacío oscuro, una extensión interminable de tinieblas. La poca luz que había provenía de mi traje, creando una esfera luminosa en la negrura absoluta. Mientras me alejaba de la base, la sensación de soledad era casi palpable. Cada metro que avanzaba, la presión aumentaba, apretándome como un puño invisible. Tras un par de horas de exploración, llegué a una grieta en el lecho marino, una abertura que parecía no tener fin. La anomalía provenía de allí. Mi corazón latía con fuerza mientras descendía lentamente, la presión aumentando con cada metro. El eco de mis propios pensamientos y la respiración dentro del casco eran mis únicos compañeros. Entonces, lo vi. Una estructura que no podía ser natural, hecha de un extraño material que no era capaz de reconocer, irradiando una luz tenue y púrpura. Era imposible que algo así existiera a tal profundidad. Mis sensores se volvieron locos, los datos no tenían sentido. La estructura parecía pulsar con vida propia, emitiendo una frecuencia baja que resonaba en mi pecho. Me acerqué más, intentando comprender la naturaleza de este objeto. Era liso al tacto, pero cambiaba de textura bajo mis dedos. Sentí una mezcla de fascinación y angustia al estar tan cerca de algo tan ajeno a nuestra comprensión. Una serie de símbolos desconocidos estaban grabados en su superficie, brillando con una luz interior. Decidí que había visto suficiente y debía regresar a la base para analizar mis hallazgos. El regreso a la base fue una prueba de nervios. Sentía como si la oscuridad a mi alrededor se volviera cada vez más densa, casi tangible. Llegué a la escotilla, y tras una tediosa descompresión, finalmente me encontraba de nuevo en la seguridad relativa de la base. Pero algo había cambiado. Las luces parecían más tenues, los corredores más estrechos. Y la sensación de ser observado no me abandonaba. De vuelta en el laboratorio, pasé horas analizando los datos. Las lecturas eran erráticas, los resultados imposibles de interpretar. La estructura que había encontrado desafiaba todas las leyes de la física conocidas. Mientras revisaba una y otra vez los números y las imágenes, comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Objetos que no estaban donde los había dejado, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Mi mente,
ya tensa por la soledad y la presión del trabajo, empezó a jugarme malas pasadas. Al principio, pensé que eran alucinaciones causadas por el aislamiento. Pero los fenómenos se volvieron más frecuentes y tangibles. Una noche, mientras revisaba las lecturas en el laboratorio, escuché un sonido, algo entre un gemido y un gruñido, proveniente de los corredores. Me volví lentamente y vi una sombra pasar rápidamente. El miedo comenzó a arraigar en mi corazón. Intenté ignorarlo, convencido de que la fatiga estaba haciendo estragos en mi percepción. Pero las sombras persistían, los sonidos aumentaban. Sabía que era imposible que hubiera alguien más conmigo en la base, aún así, decidí revisar las cámaras de seguridad, pero lo que encontré me dejó helado. Las grabaciones mostraban figuras indistintas moviéndose en las sombras, formas que no podían ser humanas. Las criaturas parecían surgir de la nada, desapareciendo tan rápido como aparecían. La base, mi refugio y fortaleza, se estaba convirtiendo en una prisión de pesadillas. Intenté contactar con el mundo exterior, desesperado por una voz humana, una señal de que no estaba solo. Pero las comunicaciones seguían caídas. Sin apoyo, sin ayuda, solo me quedaba enfrentar lo que estaba ocurriendo. Mi curiosidad me había llevado a este punto, y ahora debía encontrar respuestas. Decidí que al día siguiente volvería a la grieta, a esa estructura que había desencadenado esta cadena de eventos. No sabía lo que encontraría, pero necesitaba entender. Mi mente, atrapada entre la lógica y el miedo, se aferraba a la esperanza de que el conocimiento pudiera proporcionar una salida a esta pesadilla. Esa noche, dormí inquieto, si es que se puede llamar dormir a los breves momentos de descanso entre los sobresaltos. Cada sonido, cada sombra, parecía acercarse más y más. Mi última visión antes de sucumbir al cansancio fue la de una figura en la esquina de mi cuarto, observándome con ojos brillantes en la penumbra. El amanecer en la base submarina era una mera formalidad, una transición de la penumbra total a una tenue luz artificial. Pero para mí, significaba el inicio de una nueva búsqueda. Me preparé con una mezcla de miedo y determinación, listo para enfrentar lo desconocido. La verdad estaba ahí fuera, en las profundidades, y yo debía encontrarla, aunque eso significara perderme a mí mismo en el proceso. Y así, con el corazón cargado de incertidumbre y una mente al borde de la locura, me dispuse a descender una vez más a las profundidades. No sabía que este viaje marcaría el inicio de mi descenso no solo en el océano, sino en la oscuridad de la propia existencia. El análisis de los datos confirmó mis peores temores, la estructura no podía ser de este mundo. Era como si, al descubrirla, hubiera desencadenado algo, despertado un poder que yacía dormido en las profundidades. Las lecturas mostraban fluctuaciones imposibles, energías que desafiaban las leyes de la física. Algo había sido despertado en las profundidades, y estaba empezando a manifestarse en mi entorno. A los pocos días, comenzaron nuevos fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin razón, sombras se movían donde no deberían, y ruidos inquietantes resonaban en los corredores vacíos. Era como si la propia base estuviera viva, respondiendo a una presencia invisible. Mi mente, ya frágil por el aislamiento, comenzó a fracturarse bajo la presión de lo inexplicable. Una noche, mientras revisaba los datos en el laboratorio, escuché el sonido, entre un gemido y un gruñido. La sensación de ser observado se hizo tan fuerte que podía sentir una presencia detrás de mí. Me volví lentamente y lo vi. Una criatura, una abominación, mitad pez, mitad pesadilla, emergiendo de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una maldad inhumana, y su piel goteaba un moco negro y viscoso. Era una visión sacada de mis peores pesadillas. Mi primer instinto fue correr, pero sabía que debía enfrentarlo. El miedo me paralizó por un momento, pero la adrenalina pronto se apoderó de mí. Tomé una herramienta del banco, una llave inglesa pesada, y me preparé para defenderme. La criatura avanzó, sus movimientos torpes pero llenos de una fuerza brutal. Pude sentir su aliento fétido y ver los dientes afilados que asomaban de su boca. Golpeé con todas mis fuerzas y el monstruo chilló, una mezcla de furia y dolor que resonó en el pequeño laboratorio. El enfrentamiento fue intenso, cada golpe resonando en la pequeña sala, hasta que finalmente la criatura cayó.
Su cuerpo se disolvió en un charco de materia oscura, dejando solo un rastro de su existencia. Me quedé allí, jadeando y temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los días siguientes fueron una lucha constante. Cada vez aparecían más criaturas, cada una más grotesca y peligrosa que la anterior. Mis intentos de contactar con el mundo exterior fueron inútiles, estaba solo en este infierno submarino. La base, mi refugio y fortaleza, se había convertido en una prisión. Cada rincón, cada sombra, se había transformado en una posible amenaza. Durante el día, me mantenía ocupado revisando los sistemas de la base, buscando alguna forma de restaurar las comunicaciones o encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. Pero la noche traía consigo nuevas pesadillas. Las criaturas atacaban sin cesar, obligándome a estar en constante alerta. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas me perseguían incluso en el mundo de los sueños. Una noche, mientras exploraba las secciones más profundas de la base, descubrí algo espeluznante. En una sala que había estado cerrada por reparaciones, encontré rastros de los monstruos, marcas de garras en las paredes, manchas de moco negro en el suelo. Pero lo más inquietante era un dibujo rudimentario en una de las paredes, hecho de extraños líquidos y moco. Representaba un portal, similar a la estructura que había encontrado en la grieta. Y a través de ese portal, figuras oscuras y retorcidas emergían, como una invasión de pesadillas. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo que había desatado. La estructura submarina no era solo un objeto extraño, era una puerta, un umbral a otra dimensión o a otro planeta. Y al descubrirla y manejarla, la había abierto, liberando criaturas interdimensionales que ahora invadían la base. Debía encontrar una forma de cerrar ese portal, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. La tensión aumentaba cada día. Mis suministros de comida y agua comenzaban a escasear, y el aire en la base se sentía cada vez más pesado, como si estuviera siendo contaminado por la presencia de las criaturas. Intenté fortificar las áreas en las que me refugiaba, pero las criaturas siempre encontraban una forma de entrar. Parecía que conocían la base mejor que yo. Un día, mientras investigaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, vi algo que me heló las venas. Una de las criaturas se acercó a la cámara, y por un momento, pareció mirarme directamente a través del monitor. Sus ojos, brillando con una maldad imposible, me transmitieron un mensaje claro: sabían que estaba aquí, y no se detendrían hasta atraparme. Decidí que debía hacer algo drástico. No podía seguir huyendo indefinidamente dentro del submarino. Armado con lo que podía encontrar, me preparé para un enfrentamiento directo a gran escala. Si no podría volver a casa, al menos intentaría llevarme a tantas de esas abominaciones conmigo como pudiera. Esa noche, las criaturas volvieron a atacar. Pero esta vez, yo estaba listo. Los corredores de la base se convirtieron en un campo de batalla. Utilicé herramientas, químicos, cualquier cosa que pudiera ser usada como arma. Las criaturas eran numerosas, pero yo luchaba con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Las luces parpadeaban incesantemente, creando un estroboscopio infernal que solo añadía más confusión. Los gritos de las criaturas y el sonido de los golpes resonaban por toda la base. En medio del caos, me di cuenta de que no podría resistir por mucho más tiempo. Debía encontrar una solución definitiva. Me dirigí al laboratorio principal, donde había estado analizando los datos de la estructura. Sabía que la clave para cerrar el portal debía estar allí. Pero justo cuando llegué, una figura gigantesca apareció en la entrada. Era la mayor y más espantosa de todas las criaturas que había visto hasta ahora. Su cuerpo parecía una amalgama de pesadillas, con tentáculos y extremidades retorcidas, y sus ojos, llenos de odio, me miraban fijamente. El enfrentamiento fue brutal. Cada golpe que recibía me dejaba al borde del colapso, pero seguí luchando. En un último esfuerzo desesperado, logré empujar a la criatura hacia un generador, electrocutándola. El monstruo emitió un grito ensordecedor antes de colapsar en el suelo, disolviéndose como las demás en un charco de materia oscura. Con mis fuerzas casi agotadas, volví al análisis. Mientras revisaba las notas y los datos, algo hizo clic en mi mente.
La estructura respondía a ciertos patrones de energía, una especie de frecuencia que podría revertir la apertura del portal. Utilizando los equipos del laboratorio, comencé a trabajar frenéticamente, ajustando y calibrando los dispositivos para emitir la frecuencia correcta. El proceso fue agotador, cada minuto una lucha contra el agotamiento y el miedo de que más criaturas pudieran aparecer en cualquier momento. Finalmente, los dispositivos estuvieron listos. Con una mezcla de esperanza y desesperación, activé el sistema. La base se llenó de un zumbido agudo, una vibración que resonaba en cada rincón. La frecuencia comenzó a estabilizarse, y entonces, un destello de luz brillante inundó el laboratorio. Sentí como si el aire se tornara más ligero, y por un momento, hubo un silencio absoluto. La frecuencia continuó resonando, y pude ver a través de las cámaras de seguridad que las criaturas comenzaban a desintegrarse, sus formas distorsionadas siendo arrastradas de vuelta a la grieta interdimensional. La base tembló violentamente, pero poco a poco, la calma regresó. Creía firmemente que había cerrado el portal, pero el costo había sido alto. La base estaba en ruinas, y yo, exhausto y herido, apenas podía mantenerme en pie. Me desplomé en el suelo del laboratorio, sabiendo que había ganado la batalla, pero aún tenía que seguir trabajando para poder sobrevivir. La desesperación comenzó a nublar mi juicio. Pasé horas, días quizás, estudiando los restos de las criaturas, tratando de encontrar una forma de revertir el proceso y la activación del portal. Sus cuerpos, ahora inertes, eran un rompecabezas de tejidos y órganos desconocidos, una biología que desafiaba cualquier clasificación terrenal. Fue en medio de esta frenética investigación cuando descubrí la verdad. Las criaturas no eran invasores, sino defensores. La estructura en la grieta no era simplemente un objeto extraño, sino una puerta interdimensional, una barrera que separaba nuestra realidad de otra. La lucha en la superficie y sus consecuencias había debilitado esta barrera. Las criaturas habían cruzado no para invadir, sino para proteger su mundo del nuestro. Estábamos destruyendo su hogar sin siquiera saberlo. La realización me golpeó como un rayo. Ahora la ofensiva en la superficie no afectaba solo a los territorios y políticas de nuestro planeta, sino a la supervivencia de otra dimensión. Y yo, en mi afán de conocimiento, había abierto la puerta aún más, permitiendo una invasión que nunca debería haber ocurrido. La culpa y el remordimiento se apoderaron de mí. Decidí que debía cerrar la puerta, sin importar el costo. Preparé una carga lo suficientemente potente como para colapsar la grieta y sellar la puerta para siempre. Cada paso del proceso fue una lucha contra el agotamiento físico y mental. Mis manos temblaban mientras ajustaba los temporizadores y verificaba las conexiones. Finalmente, todo estuvo listo. Con el corazón pesado por la misión que tenía por delante, salí de la base, enfrentando una vez más el abismo insondable del océano. La estructura, ahora visible desde la distancia, parecía vibrar con una energía siniestra. La luz púrpura que irradiaba se había intensificado, y podía sentir un zumbido bajo, resonando a través de las aguas. Cada metro que avanzaba aumentaba la presión, no solo del agua, sino de la inmensa responsabilidad que cargaba. Al llegar, coloqué las cargas alrededor de la estructura, asegurándome de que la detonación sería suficiente para sellar la grieta. Pero en el último momento, algo me detuvo. Una visión apareció ante mis ojos, una figura de mi pasado, un ser querido perdido tiempo atrás. Era mi esposa, que había perecido en uno de los primeros bombardeos. Me habló con una voz dulce y familiar, suplicándome que no lo hiciera. Las criaturas no eran el verdadero enemigo, el verdadero peligro eran las mismas batallas y en lo que nos había convertido. Su imagen se desvanecía y reaparecía, como un espectro atrapado entre dos mundos. Con un nudo en la garganta, luché contra mis emociones. La lógica y la razón me decían que debía seguir adelante, pero el amor y el dolor me retenían. Finalmente, con lágrimas en los ojos, accioné el detonador. El estallido fue abrumador y el océano se llenó de escombros y oscuridad. Sentí que me hundía, la presión aplastándome, y entonces, todo se desvaneció. Desperté en la base, la estructura tambaleándose, grietas en las paredes y el agua filtrándose lentamente. Las criaturas ya no aparecían, pero la base estaba condenada.
Mis actos habían cerrado la puerta, pero también había sellado mi destino. El sistema de soporte vital fallaba, las luces parpadeaban débilmente y el agua comenzaba a inundar los niveles inferiores. Mis intentos de comunicarme con el mundo exterior seguían siendo infructuosos. Estaba completamente aislado, atrapado en una tumba de acero bajo el agua oceánica. A medida que el agua subía, me di cuenta de la ironía cruel de mi situación. En mi intento de salvar dos mundos, había condenado mi propia existencia a un encierro eterno en las profundidades del océano. La base, que una vez fue un bastión de ciencia y progreso, ahora era una trampa. Los sistemas de soporte vital fallaban uno por uno. Sentía el aire volviéndose cada vez más pesado, más denso, como si el propio océano estuviera reclamando su dominio sobre el último refugio de humanidad en estas profundidades. Cada rincón de la base parecía murmurar, ecos de mi propia locura y arrepentimiento. No había nada más que hacer, excepto esperar el fin. La soledad era mi única compañía, una presencia constante que se hacía más tangible con cada minuto que pasaba. Finalmente, me resigné a mi destino. Encontré una esquina seca y me acurruqué, observando cómo el agua lentamente avanzaba hacia mí. Mis pensamientos vagaban entre el pasado y el presente, recuerdos de una vida perdida y de decisiones que nunca debía haber tomado. En esos últimos momentos, comprendí la verdad final, no éramos nosotros contra ellos, sino todos contra la vorágine de la destrucción que habíamos desatado. Mientras las luces se apagan y el agua sube, mi último pensamiento es para aquellos a quienes había fallado. En la oscuridad y el silencio, espero que esta transmisión llegue a algún sitio, a alguien al que pueda ayudar. Mientras, con el eco de mis acciones resonando en la vastedad del océano, solo en la oscuridad, esperaré el fin. El escape es imposible. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.